Yo he sido un hombre que me considero feliz, siempre he estado contento, siempre he estado optimista, siempre he tenido fe en la vida. Pablo Emilio Escobar Gaviria impactaba la ciudad. Entonces yo lo que veía era un padre que era muy querido por la gente. ¿Usted se cree el Robin Hood antioqueño? A nuestra patria llegó el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Ahora que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Escobar estaba matando magistrados, periodistes, policías. Que yo desde la selva los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. El enemigo número uno de la sociedad colombiana es el terrorista Pablo Escobar, que asesina despiadadamente y sin contemplación a niños, mujeres y hombres inocentes. Yo pensé que él era inmortal. Le habla Pablo Escobar de Medellín. La deuda mía siquiera no te da 8 millones, ni siquiera el 457666 de Envigado. Ni siquiera graba mi voz, porque después van a decir que hubo un payaso que llamó y mejor las cosas bien claras. Él decía que a los 30 años, si no tenía 1 millón de pesos, él se iba a suicidar porque no valía la pena estar en este mundo. Mi papá se inició en el contrabando de electrodomésticos, pero se dio cuenta rápidamente que era mucho más rentable, ocupaba menos volumen la cocaína y era mucho más rentable su negocio cuando se exportaba a Estados Unidos. Era la época en que el narcotráfico no era pecado en Colombia. Todo el mundo alcahueteaba el narcotráfico. Incluso la revista sacaba artículos sobre lo glamoroso que era el consumo de cocaína en las grandes fiestas dentro de Estados Unidos. Mi papá aprovechó ese momento. Ese fue el gran éxito que le permitió a él amasar una fortuna rápidamente. Pablo Emilio Escobar Gaviria impactaba la ciudad. Era mi Dios. Cuando yo me lo encuentro de frente, que pensé que me iba a encontrar un hombre arrogante, orgulloso, displicente, y me encontré un gran ser humano. Recuerdo que ese día se estaba comiendo un pollo asado. Cogió con su mano una parte del pollo y me la ofreció. Yo vine a pensar que el narcotráfico era malo. Cuando empezaron a decir, 4 o 5 a decir que era malo, y empezó la prensa y empezaron a perseguirnos a nosotros. Yo sinceramente creía que era bueno, de verdad, de verdad. Fue en junio de 1976 cuando su nombre comenzó a salir a la luz pública como uno de los miembros del narcotráfico. Fue capturado con 19 kilos de cocaína en su poder. Había traído unos kilos de cocaína o de pasta de coca del Ecuador. A los pocos meses quedó en libertad. La gente sabía que era mafioso, que era narcotraficante, pero positivamente. Todavía no había empezado la violencia. Una revista calcula su fortuna en $5.000 millones. Eso parece una cifra de esas que se ven solamente en los cuentos de las 1001 noches. ¿Su fortuna cuánto asciende? Bueno, hay un refrán popular que dice, en riqueza y santidad, la mitad de la mitad. La mayor extravagancia de la hacienda Nápoles es una cosa de locos. Realmente sorprendía estar en la hacienda Nápoles, era realmente enorme. Él hizo 70 kilómetros en carreteras para recorrer todo el lugar. Lagos, mandó a hacer más de 20 lagos grandes. Construyó una pista de aterrizaje al lado para transportarse él fácilmente y la familia. Era, digamos, un cheque firmado en blanco para todo el mundo. Lo que quisieras lo tenías. Una vez nos fuimos de viaje a Estados Unidos, viaje de turista con Sebas, normal, la familia, tranquilos. Entonces nos fuimos a ver varios zoológicos en Dallas y toda la cosa, y cuando menos pensé, dije, no, yo me voy a comprar unos rinocerontes y unas cebras y no sé qué. Y yo decía, Trae un zoológico, lo trae de contrabando. cuando menos pensamos estaban
12.000 personas por fin de semana visitándolo. Pablo disfrutaba un montón de ver que la gente del pueblo iba y que podía ver eso que jamás en su vida lo iban a ver, ni siquiera por televisión. Se vivía en esa opulencia, se vivía en ese derroche. La hacienda Nápoles era un paraíso del mal. Se sentía la presencia de la aventura y del mal. De allí salió mucha cocaína hacia los Estados Unidos de Norteamérica. En la hacienda Nápoles hubo muchísimos muertos. En la hacienda Nápoles hubo muchas torturas. Pero el patrón nunca dejó que se enterrara a nadie allí. Estábamos ahí en una conversación y llegaron con un señor que creo que trabajaba con él. Y parecía que le había robado 3 o 4 millones de pesos, no sé. Y llegó con las manos esposadas en la parte de atrás y le hizo amarrar los pies. Cuando ya estaba amarrado de pies y manos, lo empujó a la piscina. Y el tipo se ahogó. Y cuando él lo empujó a la piscina, le dijo duro, esto le pasa a todo el que le robe a Pablo Escobar. Yo lo acompañé en muchos lugares, desde pequeño a las carreras, a las inauguraciones de las canchas en los barrios populares, a las inauguraciones de los centros de salud. Entonces yo lo que veía era un padre que era muy querido por la gente. En el barrio Las Flores del municipio de Envigado se inauguró la cancha número 12 en el aspecto de la iluminación, obras que está entregando Civismo El Marche y el señor Pablo Escobar Gaviria. Pero nosotros en el año de 1983 hemos empezado un programa de arborización en todos los barrios del municipio. Un saludo muy especial para todos los deportistas y para toda la juventud del barrio Tejelo y mi sentimiento de gratitud hacia todas las personas que colaboraron en los trabajos materiales para la construcción de esta cancha. Muchas gracias. He built soccer fields, he built communities, and did all this stuff. Él regaló las tribunas, él regaló la iluminación. Debían ser 7.000 personas. Estaba a oscuras la cancha. Entra Escobar, saluda, y 7.000 personas decían, Pablo, Pablo. De la voz de las Américas y la nueva Radio Ritmos, el mensaje ganó con Pablo Escobar Gaviria, muy bien paqueado. Un aplauso para don Pablo Escobar Gaviria por ese maravilloso saque de honor. Alonso. Salió en la revista Semana un número donde decía que era el nuevo Robin Hood y fue como la primera señal que se dio de la existencia de este personaje. ¿Usted se cree el Robin Hood antioqueño? Es un calificativo que resulta bastante interesante porque saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Yo me acuerdo que una noche llegó a mi casa y me dijo que había estado en el basurero de Moravia. Y me dijo, yo voy a hacer un barrio para esa gente, yo voy a sacar a esa gente de ese barrio. Tengo muy buenos amigos en la iglesia, obispos, sacerdotes, médicos, abogados, en los barrios populares, pero mis mejores amigos están en la comunidad de Los Tugurios, en el basurero municipal. Hemos empezado la construcción de un barrio para las soluciones de tugurios en la ciudad de Medellín. Toda la gente del basurero se la trajo para acá y les dio su casita. ¿Quién hace eso? Yo les pregunto a ustedes como periodistas que son, ¿quién hace eso? Nadie, él, único, él. In some way, you know, for people that were desperate in life, I guess, he gave them some hope. Obviously, he tried to play the role of being a Robin Hood. Un barrio que promovió, porque él no fue definitivamente ni fue el creador ni fue el gestor. Él llamó a 150, 200 personas y las obligó a dar una plata para él llevarse los créditos. His family would like to believe that there was this other positive side to the man. Frankly, I don't believe it. Él ayudaba porque sentía el placer de dar, el placer de compartir. No gift came free from Escobar. If he gave you a gift, you were expected to respond in kind. I know that at Christmas, you know, he would buy gifts, thousands of gifts for people all over Medellin in the areas, the barrios, you know,
places close to Hacienda Annapolis. Why was he doing this? So people would tell him, hey, there are cops around here, and they're looking for you, because he was buying protection. But they didn't see it that way. They saw him as a, you know, as a Santa Claus. You know? So. Creo que los que se aventuran a decir de que lo hizo por meros intereses políticos y de poder se equivocan, porque no conocían verdaderamente su corazón. Yo he sido un hombre que me considero feliz. Siempre he estado contento, siempre he estado optimista, siempre he tenido fe en la vida. Uno de los sueños de él era hacer lo que los políticos no hacían y poner al servicio su fortuna para ello. Un día me llamó, me dijo, ¿me puedes ayudar a hacer campaña política? Me voy a meter a la política. Me gustó el tema de que se metiera a la política cuando él me dijo que era para hacer una labor social. ¿Cuál es su ideología política? Bueno, nuestro movimiento, la ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Queremos, por intermedio de nuestro programa, hacer un llamado a todos los ciudadanos para que practiquen el civismo. Realmente las plazas llenas, yo no entendía nada, o sea, yo decía que qué sucedió esto, cómo será políticamente, pero eso era impresionante, ese hombre movía masas. Mi papá se entera de la existencia de Pablo Escobar en la campaña del 82, cuando él era candidato a la presidencia de la República. Supo que Jairo Ortega, que era un político antioqueño que quería participar en el nuevo liberalismo, estaba invitando a que fuera su suplente en la lista del nuevo liberalismo a Pablo Escobar. Y el coordinador del nuevo liberalismo llama a mi papá y le dice que ese señor Escobar era un señor muy raro, porque era un señor que tenía mucha plata, que le daba regalos a los campesinos y que no se sabía de dónde venía esa plata. Entonces mi papá, en un viaje a Medellín, decide hacer un discurso público en donde él afirma que Pablo Escobar y que Jairo Ortega no hacen parte de las listas del nuevo liberalismo al Congreso, y de esa manera los expulsa públicamente. Les quiero decir que temblará la aristocracia y el galanismo, que con el apoyo de todos ustedes aplastaremos los títeres y los muñecos políticos de trapo que fabrica la oligarquía colombiana. Muchas gracias. Un dirigente político muy importante le alcanzó a decir estas palabras: Pablo, usted, con el poder que tiene y con la plata que tiene y con la capacidad que tiene, usted puede ser presidente de este país. Pablo quería ser presidente. ¿Qué decisión toman? Irse a las listas oficiales del Partido Liberal, y a través de esas listas oficiales es que Pablo Escobar llega al Congreso de la República. ¡Viva el compañero Pablo Escobar! ¡Viva la Revolución Liberal! El pueblo votó por nosotros y nos eligió para que lo representáramos en el Congreso de la República. Pablo Escobar era un hombre ambicioso. El verdadero poder no está en las armas y en el dinero, sino en la política. Obviamente tuvo un rápido ascenso en la política, pues estaba lleno de dinero. Pero esos amigos de Blazer, los del Congreso, pidiendo plata, hermano, y hay que darle, hermano. Colaboración extra. Regalo, porque siento los políticos, hermanos, hay que darle a todo el mundo, hermano. Ministro de Justicia, doctor Rodrigo Lara Bonilla. Posteriormente, el nombramiento de Rodrigo Lara como ministro de Justicia en el gobierno de Belisario Betancur hace que Rodrigo Lara emprenda, digamos, unos debates muy fuertes sobre lo que llamaban en esa época los dineros calientes. Se adelanta un gran debate nacional contra lo que se llama dineros de origen poco claro, dineros calientes. Su nombre ha estado vinculado a ese debate. Yo no lo llamaría dineros calientes, yo lo llamaría dineros amnistiados.
El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. ¿Usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. El doctor Rodrigo Lara entra en una confrontación con Pablo Emilio Escobar Gaviria en el Congreso de la República. Porque ya un narcotraficante como Pablo Escobar en el Congreso ya era delicado para la democracia colombiana. A esta hora avanza en la plenaria de la Cámara el debate sobre los dineros de origen dudoso, cuya intromisión en la política ha causado gran escándalo. En la sesión intervino el representante Jairo Ortega, de quien es suplente Pablo Escobar. Quiero hacerle una pregunta muy respetuosa al señor ministro de Justicia. La etapa fuerte es cuando empieza a mostrar el dedo y de repente le hacen una celada. Siento que Lara recibe $1 millón para financiar su campaña. Fue $1 millón en un cheque a nombre del doctor Rodrigo Lara, y que yo voy a hablar de todo el proceso como se consignó este cheque y hasta dónde llegó. El señor ministro de Justicia se encontraba acorralado frente a las pruebas que presentó mi compañero de Cámara, Jairo Ortega Ramírez. Entonces, la reacción de Rodrigo Lara Bonilla ante ese acto, ese debate, fue intensificar su ofensiva contra los narcotraficantes. Yo era presidente de la Cámara y cuando menos pensé en ese debate, se me habían filtrado adentro del salón de sesiones una buena cantidad de la escolta de Escobar armada. Fue un día tenso, difícil. Hay investigaciones en los Estados Unidos que no puedo dar a informar aquí en esta noche en la Cámara sobre actuaciones delictivas. Del suplente, doctor. A partir de ese momento asumió una actitud como suicida. Obviamente eso fue una declaratoria de guerra. El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta. Le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. En estos instantes les voy a exhibir el pasaporte oficial que les puede mostrar a ustedes cómo el gobierno de los Estados Unidos me otorgó la visa para visitar ese país. Además, soy un visitante asiduo de esa nación. Dentro del recinto del Congreso de la República, pues Pablo Escobar no era un gran orador, y allí el ministro Lara Bonilla y su partido cogen a Pablo Escobar y lo masacran verbalmente dentro del Congreso de la República y le tumban la inmunidad parlamentaria a Pablo Escobar. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Si alguna vez había decidido intervenir en política era porque sentía la necesidad de prestar un servicio a la comunidad, pero yo he tomado la determinación de retirarme definitivamente de la política porque considero que para prestarle un servicio a la comunidad lo puedo hacer con mis obras cívicas sin tener ninguna participación en ella. Un día me dijo Escobar, hablando de su paso por la política, me dijo, hombre, terminé metido en la verdadera mafia. Eso sí son una mafia. Y Lara no se convence y sigue hurgando, hasta que al final llega hasta Tranquilandia. Descubren 13,8 toneladas métricas de coca, más de 6 cocinas, no sé cuántas pistas de aterrizaje, todos sus aviones, avionetas. Eso ya es industria. Bueno, Rodrigo Lara y yo le hice una entrevista para mi programa de televisión y hablamos de la muerte. Yo me mantendré protegido de todas maneras, porque pienso que de todas maneras van a tratar de cobrarme lo que he hecho para colocar a los criminales en su sitio. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. A las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Yo sabía que algo malo había pasado. Y yo preguntaba, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver, ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. Llegamos a Neiva, un gentío, mucha gente.
Y mi pregunta era, ¿quién está en el cajón? ¿Quién está en el cajón? ¿Quién está en el cajón? Sin entender. Hasta que ya un primo finalmente me llevó, me alzó. Ahí fue entonces la lloradera muy larga. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar en esta operación universal contra un ataque también universal. Belisario Betancur, el presidente, en ese momento, en el entierro de Rodrigo Lara en el sepelio, anunció que iba a darle plena aplicación al tratado de extradición. Pero los mafiosos se fueron a Panamá, apoyados, protegidos por el general Noriega, que estaba en el poder. Yo estaba viviendo con mi marido y de la noche a la mañana a mí me dijeron, te tenés que ir del país ya. Yo sabía que se había muerto un ministro de justicia, que era una situación muy compleja, pero ¿por qué me tenía que mover yo? ¿O cuál era mi situación? A mí me faltaban 15 días para tener a Manuela. El 6 de mayo de 1984, el ejército entró por vez primera a la que se llamó la fortaleza de Pablo Escobar, la hacienda Nápoles, en Doradal. ¿Todo bien, hermano? ¿Usted qué? ¿Cómo se cambió la Nápoles? Ya. Las órdenes que se van a quedar. Lo mejor para que pague de la nómina tan brava que tengo yo ahí, tan tejas y me puta. 6 de mayo de 1984, Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa y Rodríguez Gacha buscaron la oportunidad de reunirse en Panamá con el expresidente Alfonso López Miquelsen, quien se encontraba allí como observador de las elecciones generales panameñas. Los capos querían hacer llegar el mensaje de que no tenían nada que ver con el asesinato del ministro de Justicia. Los capos aceptaron que controlaban entre el 70 y el 80% de la producción de cocaína en Colombia y propusieron al gobierno una amnistía. En dicha oportunidad, el cartel ofreció al gobierno de Belisario Betancur el desmonte de laboratorios, retirarse del mercado de la coca, repatriar sus capitales y ayudar a pagar la deuda externa del país. Estaban dispuestos a entregarse. Yo le dije que nada de eso se podría hacer sin la colaboración o la aceptación o la aquiescencia de los Estados Unidos, de la DEA. Y él estuvo de acuerdo en que era necesario que los Estados Unidos supieran de la existencia del arreglo. How could you possibly at that point make peace with people who had just assassinated your justice minister? What kind of example would that have set for the country? It would have made anybody feel that they could get what they wanted. Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children. 37 federal agencies are working together in a vigorous national effort. And by next year, our spending for drug law enforcement will have more than tripled from its 1981 levels. El gobierno de Betancur rechazó la propuesta y en un comunicado público se negó a cualquier transacción con los jefes del narcotráfico. Hay anécdotas increíbles, como 50 mafiosos colombianos trotando con trajes de licra, vestidos de licra por la mañana en las avenidas panameñas y 50 Mercedes-Benz detrás de ellos. Hay un momento en que esto es una locura, y ahí está la DEA, y está la CIA, y entonces Noriega les dice, por favor, no más carreras por las avenidas panameñas, no más footing, váyanse. Entonces Escobar se va a Nicaragua, les propone a los nicaragüenses, a los sandinistas, hacer un laboratorio de cocaína en Nicaragua.
Escobar y escucha las palabras de Ortega, que era el presidente sandinista de Nicaragua, y a través de sus palabras, entre líneas, se entiende que lo va a entregar a las autoridades de los Estados Unidos, y Escobar no alcanza a terminar de escuchar la entrevista de Ortega, sino que toma un auto, se va rapidísimo al aeropuerto y se viene a Colombia en su avión. Cuando llegan los sandinistas a capturarlo ya... Es evidente que la noticia sigue y seguirá siendo por mucho tiempo la toma del Palacio de Justicia. Pablo Emilio Escobar Gaviria colaboró económicamente con la toma del Palacio de Justicia. ¿Qué se va a pedir? ¿Por qué da el dinero? Quemar los archivos, donde están todos los expedientes contra los extraditables. Y ejecuta la mayor cantidad de magistrados posibles para no tenerlos que ejecutar en las calles. El Ministerio de Defensa entregó hoy el balance de víctimas y el material de guerra decomisado. Magistrados asesinados 12, incluido un auxiliar. Policías muertos 6, 2 oficiales, un suboficial y 3 agentes. El ejército perdió un oficial. Por sus hijos, por usted, por Colombia. Denuncia a los narcotraficantes. Se buscan. Pablo Escobar Gaviria. Coopere. Denuncie. Informe. Comenzó a aparecer en carteles de Se Busca o Denúncielos como jefe del cartel de la droga más poderoso del mundo. Fue tal su fama de delincuente más buscado que, pese a todo eso, operativos, acciones de inteligencia y cacerías infernales siempre terminaron con el casi lo capturan. ¿Cómo sabía? ¿Cómo se enteraba? Es todo un misterio. Pero en muchas oportunidades hubo operativos contra Escobar, se supo dónde estaba y a la hora de la final él lograba escaparse. Usted me organiza un grupito de 4 o 5 muchachos y les damos una plática para que estén mandando informaciones a esos teléfonos de la televisión para que los mantengamos bien ocupados. Ayer les hicimos una llamadita de que estábamos en un hotel y casi tumban el hotel. Y con eso los mandamos para el manicomio. Para la época, Pablo Emilio Escobar Gaviria era amigo de la policía en Medellín. Aló, ¿qué ha habido? Maza Márquez, sí, mandó una comisión de 350, 400 hombres aquí en Medellín, sí. Están listos para hacer un operativo mañana o pasado mañana muy grande. Y que nos avisen los pilotos, ¿me entiendes? Ellos nos avisan inmediatamente. Bueno, y ellos no disparan, digan que no van a disparar. No, pero nosotros sí disparamos y nos sí, pero que no les disparemos a ellos, que ellos voltean las sierras para otro lado. Bueno, todos tienen prometido eso. A la ciudad de Medellín llega el coronel Valdemar Franqui Quintero, un hombre incorruptible, un policía íntegro. Y ahí recuerdo un episodio en uno de esos regresos de Nápoles por la persecución. Fue cuando caímos presos. Yo tenía 7 años, mi hermana estaba casi que recién nacida. A mi hermana no le quisieron dar alimentación. El comandante de la policía de la época, que se llamaba Valdemar Franklin Quintero, y eso desencadenó una ira de mi padre terrible que finalmente ordenó su asesinato. Él decía que me persigan a mí, el bandido soy yo, pero que no se metan con mi familia, que ellos son gente decente, que no tienen nada que ver con lo que yo hago, a lo que yo me dedico. El patrón nos ordena a nosotros que le coloquemos un carro bomba al coronel Valdemar Franqui Quintero. Dejamos un muchacho para que se lo detone a 50 metros. El muchacho ve de lejos, ve un Mercedes 230, ve la escolta policial y acciona el control remoto y estalla la bomba. Y nos vamos con el patrón. Dimos, patrón, listo, muerto el coronel Valdemar Franqui Quintero. Y el patrón nos dice, miren las noticias, oigan las noticias, mataron al gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt. El patrón pues no era un hombre de encolerizarse, el gobernador era amigo del patrón, que era de los afectos de Pablo Escobar en la política y podría llegar a ser presidente de la República de Colombia con un buen dinero. Ya no hay nada que hacer, el patrón hombre de guerra, murió el gobernador de Antioquia. Pablo en ese momento se creía o pensaba que era el jefe general de todas las estructuras criminales en Colombia. Resulta que nosotros éramos amigos y socios dentro de la pelea contra la extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela. Pablo Escobar Gaviria llama a los hermanos Rodríguez Orejuela porque ya nosotros le hemos hecho varias vueltas a los Rodríguez Orejuela aquí en Medellín. ¿Yo? ¿Qué va, hermano? ¿Qué digo? ¿Bien o qué? Cuéntame. Que el negro me estaba diciendo a mí desde hacía mucho tiempo. Vi
noticias que a ustedes los quieren sacarlos de allá, que porque ustedes están invadiendo la plaza de Nueva York y que la plaza de Nueva York ha sido de ellos toda la vida. ¿Cómo le parece? Dueños de la ciudad. Vamos a ver quiénes son los inteligentes y quiénes son los guapos. Eso es lo que se va a demostrar aquí. Pablo le dice, señor, si usted no está conmigo, es mi enemigo. Tiene 24 horas para que lo piense y tome una decisión, y le cuelga. La violencia en Colombia cobró anoche más víctimas. La matanza ocurrió en una lujosa hacienda en Candelaria, cerca a Cali. 19 personas fueron asesinadas y 10 más resultaron heridas. Fue el momento del inicio de la pelea entre Cali y Medellín. Ya no solo se peleaba contra un enemigo, sino contra dos. El Estado y otro cartel. Caleño que venía aquí se tenía que morir. Lo mismo paisa que iba allá lo mataban. Las personas de Cali, el cartel, la cúpula del cartel de Cali, dicen que no van a tolerar ese tipo de comportamiento ni de amenaza, y antes de que se cumplan las 24 horas, contratan a esta gente de Medellín para que vaya y le ponga una bomba a Pablo Escobar en el edificio Mónaco. El primer coche bomba de la historia de Colombia explotó el 13 de enero de 1988 en el edificio Mónaco en Medellín. Mi hermana pequeña ya nació en el 84, tenía 4 años. Yo nací en el 77, tenía 11 y algo, 700 kilos de dinamita que quebraron los vidrios de 1 kilómetro a la redonda en la ciudad. Una explosión para borrarnos del mapa. Es un milagro que estemos aquí hablando. La bomba del edificio Mónaco tenía el sentido de entrar hasta el garaje, tumbar la puerta y meter la bomba hasta dentro del edificio para tumbar el edificio completamente. Y desde ese momento mi papá, creo que todas las excusas que necesitó para ejercer la violencia ya las tenía. Un solo ataque con bomba a su familia desembocó en más de 200 atentados terroristas. Digamos, la violencia principalmente era desarrollada por el cartel de Medellín, bajo el título de Los Extraditables, que era un grupo de narcotraficantes que estaba financiado por todos los carteles que generaban corrupción al Estado y terrorismo. Es injusto que unas personas que cometieron un delito en el país sean juzgadas en otro y condenadas a penas que ni siquiera existen en Colombia. A lo único que le temían era a ser extraditados. Entonces aquí, hermano, ya estamos decididos que si un peso nos conseguimos, hermano, entonces eso es para quemarle la casa a los ricos, para darle a los políticos, al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. Y aparece reclamando, diciendo, somos los extraditables y reclamamos que la sociedad nos excluye, que nos persiguen, que nos tratan de manera injusta, que nos estigmatizan, que no reciben a nuestros hijos en los colegios. O sea, no es solamente el tema de persecución policial o judicial, sino reclaman también que ellos no tienen un espacio en la sociedad siendo tan ricos como son. Estas gonorreas nos persiguen a nosotros y es que porque somos delincuentes y creen que es que uno es huevón, creen que porque uno ha estado calmado es que no tenemos con quién pelear estos bobos y hueputas. Es que están confundiendo la formalidad con la nobleza con la debilidad de los maricas. Eso se lo puedo demostrar en estos días apenas empiece la guerra de esos hijueputas. Escobar era una persona muy violenta y como se fue volviendo tan poderoso, llegó a pensar que él podía desafiar el Estado. Este personaje funesto logró lo que nadie había podido lograr: manchar de tal manera de sangre ese negocio del narcotráfico y convertirlo en narcoterrorismo. Escobar estaba matando jueces, estaba matando magistrados, periodistas, policías. Convirtieron este negocio en un negocio de muertos, de venganza, de abuso y de excentricidad de poder. En el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos, Escobar es indicado de autor intelectual, pero nunca fue llamado a juicio, porque aunque se encontró una grabación donde supuestamente da la orden de matar a Hoyos Jiménez, el juez segundo especializado Óscar Hernández no tuvo en cuenta el indicio. Antes de matarlo, el patrón me dice que le informe por qué lo vamos a ejecutar. Entonces yo le digo, doctor Carlos Mauro Hoyos, lo vamos a matar por el delito de traición a la patria. Él me grita y me dice, ¿a quién diablos traicioné yo? Y entonces yo le digo, usted se traicionó a usted mismo por recibir dinero de la DEA y de la mafia.
y por autorizar las extradiciones de colombianos a los Estados Unidos de Norteamérica. Inmediatamente lo ejecutamos. Todo el que se atravesara, si no recibía plata, pues recibía plomo y lo asesinaban. Todo el que se atravesara, si no recibía plata, pues recibía plomo. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. El doctor Luis Carlos Galán adquiere una gran connotación porque él enarbola la bandera en contra de Pablo Escobar y los narcotraficantes y está a favor de la extradición. A nuestra patria llegó el poder oscuro y criminal del narcotráfico y ha sido desde 1982, un año antes de que Rodrigo Lara asumiera el Ministerio de Justicia, ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. En esa época, digamos, la política era muy de plaza pública, de la calle, del entusiasmo de la gente, las campañas. La gente se quedaba quieta en una plaza 5, 6, 7 horas esperando a mi papá. Llegó la información de que lo habían llevado a ver al hospital de Kennedy. Llegamos y el médico nos dijo que si queríamos ver a mi papá, que estaba ahí al lado en una camilla. Mi mamá y mis hermanos pasaron. Yo no me sentí capaz de pasar a verlo en ese momento. No fui capaz. Y después pues vino todo, la llegada de muchísima gente a esa sala. No podíamos respirar. Quemarles las casas y hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. No le veo otra solución. Pero hay que luchar, hermano, y hay que poner todo el corazón para esto y nos vamos a morir todos, nos morimos todos. Yo quería hablar en el funeral y pues yo hice mi discurso y al final cambié la frase final que yo tenía, que era siempre adelante ni un paso atrás y lo que fuere menester sea, que era la frase. Quiero pedirle al doctor César Gaviria que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre para que sea usted el presidente que Colombia quería y necesitaba. Siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que fuere menester sea.
hicimos frente a una campaña pues que fue muy difícil porque fue muy amenazante, o sea, fue en medio del terrorismo que tuvimos que hacer la campaña. La campaña fue horrible porque de entrada quien reemplazaba a Galán, si conservaba su posición frente al narcotráfico que Gaviria la conservó, era el principal enemigo de Escobar y de lo que ya se llamó en ese momento los extraditables. Hay una orden nacional de los extraditables. Todo el que esté aliado a César Gaviria, la orden es bala. Pero orden es bala. A mí tiene alternativa. Los que están con Gaviria están al lado de un muerto. Volaron un avión de Avianca en donde iba gente de la campaña. Nosotros teníamos una gira en Cali y cancelaron unos actos de la mañana y el jefe de giras tomó la decisión de cambiar los tiquetes de la gente para un vuelo más tarde y el vuelo de las 7 lo voló Escobar. También me estaba hablando es que de lo del avión, me está hablando de lo del avión y usted me dijo que ya lo del avión lo había pagado, ¿cierto? Yo ya tengo en mi poder la ordencita de esos 10 pesos, yo se la entrego en media hora, los tiene él. Ya estaba montada la bomba era por contacto, ya tenía que estallar. Y al cartel de Medellín tampoco le caía mal que estallara un avión en pleno vuelo, era terrorismo, se trataba de acorralar la República de Colombia. La bomba del DAS fue el atentado terrorista más grande para la época en el mundo. El bus no entró hasta las instalaciones del DAS, donde entra a las instalaciones del DAS, lo saca del planeta. A las 7:15 el camión bomba entró por esta calle. 3 hombres lo abandonaron y 3 minutos después, esto fue lo que quedó. Para la época era el año 1989, fue el año más fatídico para el Estado colombiano y el más beneficioso para la mafia. Vivíamos casi que en una permanente crisis. El orden público era un problema descomunal. It was a horrible way to live. I mean, there were days that there were 5 or 6 bombs going off in different parts, and people walking on the street would get killed. Esta mañana a las 6:30, un automóvil cargado con dinamita explotó frente a las instalaciones del periódico El Espectador. El diario El Espectador se ha convertido en los últimos 10 años en un símbolo de la cruzada contra el narcotráfico en el país. El atentado de hoy es una muestra más de la osadía de los jefes de los carteles. Pablo Escobar entendió muy bien los medios de comunicación. Lo que no entendió o pensó que podía doblegarlos. En el periódico El Tiempo, donde yo trabajaba, arriba en el techo había una ametralladora .50 porque había informes de inteligencia de que iban a tirar una avioneta cargada con explosivos. Rodeado de un clima de guerra, en la que morían muchos pero nadie se capturaba, asumió el presidente Gaviria la presidencia. Fue secuestrado un grupo de periodistas muy importantes del país, pues en el propósito de que se derogara la posibilidad de extradición a Estados Unidos. Y empezamos a desarrollar lo que en su momento fue una política muy controvertida, que fue lo que llamamos la política de sometimiento a la justicia. Esta política, utilizada en otros países del mundo, como Estados Unidos e Italia, consiste en la reducción de penas para aquellos delitos confesados por quienes se someten de manera voluntaria a la justicia y contempla la garantía de que serán juzgados en el país. Bueno, y que, a ver, contame qué fue lo que dijo más o menos, qué palabras dijo. Que el presidente decía que se estaban estudiando todas las posibilidades para un tratamiento menos riguroso para los que se presenten ante la justicia. Ah, bueno, vamos a ver, cualquier cariñito sirve. La condena más grande para la época son 30 años. Nos rebajaban 7 por sometimiento, 7 por confesión y por trabajo y estudio nos quedaban 7 años. Y funcionó para buena parte de ellos, pero no funcionó para Escobar. Pero Pablo Escobar no se quiere entregar a la justicia hasta que no caiga la extradición en la constituyente. Yo sabía que nos estábamos jugando el futuro del país. Entonces, la agresividad con la que yo escribía mi columna editorial contra Pablo Escobar y contra los narcotraficantes era colocarme en el ojo del huracán.
Anoche un grupo de 6 hombres que utilizaba insignias de la policía secuestró al jefe de redacción del periódico El Tiempo, Francisco Santos. El primer segundo le pregunté al señor Hermanos de quién estoy, de la guerrilla de Pablo Escobar. Y el tipo me contestó con acento paisa y dije, no, estoy en manos de Pablo Escobar. Y me dijo, sí, está en manos de Pablo Escobar. Y yo dije, bueno, estoy liquidado, estoy listo. Esta llama simboliza la esperanza de los colombianos por la paz. Permanecerá encendida aquí en la Plaza de Bolívar, en la capital del país, hasta que aparezcan los secuestrados. Sin embargo, muchos creen que esta espera será prolongada. Jamás pensé que fuera a salir vivo de ahí, jamás. Recibí una carta de su pulso y letra donde me dijo, hombre, que él lamentaba lo que me estaba pasando, que los muchachos tenían la orden de tratarme bien, pero que entendiera que esto era una guerra y que en la guerra había víctimas y que pues esperaba que yo no fuera una de ellas. El único mensaje que a mí me dejaron mandar fue muy claro, diciéndole al presidente, y lo repetí 2 veces, mire, haga lo que pueda por salvar nuestra vida, pero no se olvide que primero está la ley y primero está la Constitución. Fue una verdadera batalla por preservar la democracia. Cuando él vio que tenía los votos en la Constituyente, y yo creo que compró unos, otros colombianos estaban hastiados de la violencia, nos dejó ir. ¿Pero está feliz de estar aquí en su casa? Sí, claro. ¿Está feliz de estar en su casa? Una de las personas que habló conmigo, que no era de los que me estaban cuidando, sino una persona que vino, me dijo que Pablo Escobar sí se iba a entregar. Todos los candidatos, a excepción de muy pocos, estuvieron en favor de prohibir la extradición. Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. La decisión de la constituyente era un hecho esperado por Escobar. When extradition was done away with, you know, it was a huge victory for Pablo, and it was a big defeat for our efforts, you know, in the United States. El resultado de la votación. Total de votantes, 69. Por el sí, 51. Por el no, 13. 5 abstenciones. Atención, Pablo Escobar Gaviria se entregó hoy a las autoridades pocas horas después de haber sido sepultada la extradición en la Asamblea Nacional Constituyente. Lo logró, señor presidente. ¿Qué se siente? ¿Qué significa para Colombia y para el gobierno? No, una profunda satisfacción de ver cómo estamos abandonando el sendero del narcoterrorismo, cómo Pablo Escobar se ha sometido a la justicia colombiana. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Un helicóptero traslada a Escobar a una cárcel muy especial, la Catedral. Aterrizó el helicóptero del señor Escobar. Obviamente todo el esquema de seguridad se desbarató, porque automáticamente todo el mundo volteó a mirar al señor Pablo Escobar, ¿no? En medio de toda esa fantasía que le había inspirado, de toda esa maldad, no deja de ser un personaje de leyenda. Con mi presentación y mi sometimiento a la justicia, deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Estaba pálido. Se le veía el susto, el temor. Nos juraba por el amor que nos tenía que no nos iba a fallar esta vez. Pablo Emilio Escobar Gaviria se entrega a la cárcel para que su familia tenga paz, porque realmente la presión a la familia, el patrón sí no la aguantaba. Yo creo que el tema de la catedral fue una intención genuina de parte de mi padre de hacer caso a la cantidad insistente de reclamos de nuestra parte como familia, de que buscar una salida negociada a todos los problemas que estábamos teniendo. When Pablo turned himself in at la Catedral, it was a day of mourning for all law enforcement people. I mean, I was sick. I was very disappointed that it happened.
¿Cuál es la orden del señor presidente de la República para poder que el señor se someta ahora a todo el proceso jurídico que le corresponde? Bueno, las condiciones que puso el abogado que representó a Pablo Escobar en este caso fueron condiciones referidas exclusivamente a su seguridad, de ninguna otra naturaleza. ¿Qué hace Pablo Escobar? Él es el que construye la catedral y hizo hacer el muro que rodeaba la casa de la catedral, y la malla electrificada fue el que colocó la electricidad, la cuchilla de la electricidad estaba en la celda de él. Desde ese lugar la catedral se terminó convirtiendo en un lugar de lujos, en un lugar de excesos, en un lugar de fiestas. Ya parecía más una finca, que en realidad lo fue siempre nuestra, que una cárcel. Y la guardia personal era un chiste, ¿no? Vos llegabas a la catedral, yo llegaba de visita y veía a los empleados de mi padre de toda la vida, ahora uniformados con el uniforme de la penitenciaría. Era una burla. Fue el esfuerzo por encontrar una solución que fuera de justicia y obviamente haberle aceptado algunas de esas condiciones de seguridad implicaron un desafío para el Estado que en algún momento no fuimos capaces de atender. Escobar había dejado de ser narcotraficante y se había convertido en un gran extorsionista de sus socios. Y los socios, pues con Escobar preso, pues tomaron ciertos grados de libertad y se les rebelaron, entonces los llamaba a rendir cuentas y las asesinaba y generó una gran ruptura dentro de la mafia. Pablo Escobar was in prison. The mistake that he made was when he started killing the Moncadas and the Galeano family members that he believed betrayed him. Ya no eran nuestros amigos, ya no nos financiaban, ya estaban más al lado del cartel de Cali que al lado nuestro. Y el patrón sopesó esa situación. Y el patrón era un guerrero y el guerrero vive de la guerra. Él tomó esa dura decisión porque toda la vida vivió en el filo de la navaja. Pero allí en la cárcel de la catedral murió de un balazo el negro Galeano, lo mató Otto, yo maté a Kiko Moncada. Hicimos una gran fogata y allí quemamos los cuerpos durante toda la noche. Al otro día pues quedaron los huesos porque es muy difícil de quemar. Los machacamos con una maceta, con un martillo y les echamos ácido. Ahí se desaparecieron Kiko y Galeano. Cuando el patrón me dio la orden de matar a Kiko, yo la cumplí, pero esa noche yo no dormí. Ese día yo maté a mi segundo padre. El único favor que le pude hacer a Kiko es que no sufriera y le disparé en la cabeza. El gobierno decide cambiar de cárcel a Escobar y pasarlo de esa cárcel en Medellín a una guarnición militar en Bogotá. El gobierno ordenó el envío de 5 camiones llenos de hombres de la 4ª Brigada para ocupar la prisión. Cuando dijeron que el ejército estaba tomando la cárcel, me dijeron, hay que ir a Medellín. Llegamos a Medellín, llegué a Envigado como a la catedral como a las 8 de la noche, tal vez. Y ya estaba bastante oscuro. Los guardias de prisiones me saludaron, me dijeron que todo estaba en control, se formaron, y ahí estaba Escobar. Me saludó y él se me puso enfrente y me dijo, usted no se puede ir, usted desde este momento es mi rehén y si llega a entrar un militar, usted trata de salir y yo lo voy a matar. Me sacan de aquí que me van a matar, entonces yo prefiero morir peleando que morir pues encerrado en condiciones indignas. Mi padre temía algo más grande que un simple traslado. Y cuando te llevan a Bogotá estás a un paso de que te suban a un avión para ir a Estados Unidos. Se atrincheran, secuestran al viceministro de Justicia y al jefe de prisiones. Llamaron a una cadena de radio en Colombia. Escobar describiendo cómo estaba atrincherado dentro del túnel que él mismo había construido en la cárcel. Y explicaba que se estaba acabando el aire. Todo esto, transmisión en vivo y en directo. Lo que se descubrió después es que cuando hizo esa llamada, Escobar ya tenía 3 horas de haber salido de la cárcel. Tranquilamente salió por la puerta, por la ventana, por donde sea. Y eso lleva, digamos, una gran controversia política, pues evidentemente es un fracaso del Estado, o sea, nadie lo puede ocultar. El gobierno, después de que Pablo Escobar se fuga, se da cuenta de que ese ridículo general ante el mundo es única y exclusivamente su culpa. No quiere volver a capturar a Pablo vivo, lo quieren matar. That was a day of joy for us. I mean, the police and DEA celebrated because we were back on the hunt. The hunt was back on. So the game was back on.
tenemos que buscar es que nuestra fuerza pública busque a Escobar, lo capture y lo coloque a órdenes de nuestra justicia. Nosotros, al fugarse Escobar, creamos un bloque de búsqueda comandado por un general del ejército y uno de la policía. When he escaped, suddenly President Gaviria realized that, this was very embarrassing for him, very embarrassing for all of Colombia. And he basically opened the doors and said, hey, help us in any way you can. Yo entro en contacto con el embajador norteamericano. Le digo, mire, necesitamos que ustedes nos apoyen esto y que nos den inteligencia técnica y el entrenamiento del personal. Eso fue la formación de lo que se llamó el bloque de búsqueda. Ellos usaron sus equipos más avanzados, sus AWACS, para ayudarnos en la persecución de Escobar. En las primeras semanas en que estuvo el cuerpo élite allí trabajando, estando yo ya al mando, puso 2 carrobombas donde murieron 34 policías, 2 oficiales. La gonorrea que se transó por $1.500.000, que es el que maneja esos operativos, esa gonorrea, ¿cree que es porque es policía que si yo tengo miedo a ese hijueputa o qué? Ojalá me estuviera oyendo esa gonorrea hijueputa para que diera la matada que le voy a pegar. Nosotros lo escuchábamos hablar todo el tiempo. Mándeme decir a esa gonorrea de Coronel Martínez, que así se llama ese marica. Decirle a ese marica que no se la perdono nunca en la puta vida y que le pongo bombas en las casas de la familia, que lo acabo a esa gonorrea. Pues claro, eso que venga de la voz de Pablo Escobar sí atemorizaba. Para esa época era una amenaza que se cumplía por lo general. Cuando Pablo se escapa de la catedral, vuelve a convertirse en un enemigo público. Personas que en un momento dado estuvieron vinculadas a Pablo Escobar dijeron, no más, vamos a pelear de frente contra este señor. I thought it was finally a vigilante group that said basically we had enough, we're going to go after Pablo. And I applauded them. Finally the Colombian people are waking up, somebody's doing something. But then I found out, a couple of days later that, who the Los Pepes really were. Los Pepes, o perseguidos por Pablo Escobar, le hizo saber al jefe del cartel de Medellín que le respondería con la misma moneda a los futuros atentados que se produzcan en la ciudad. Hay alguien que mencionaba que del presidente para abajo todos éramos Pepes. The Los Pepes, in essence, with the backing of the Cali cartel, started waging this war, started killing more people in the Medellín cartel that were still with Pablo and started eliminating all his support. Los Pepes se adjudicaron la explosión de los coches bomba en donde viven una hermana, un cuñado y la madre de Escobar Gaviria. And along the way, they also started providing information and intelligence to the Colombian National Police and the DAS. So they, in a way, they became allies. El cartel de Cali se creció, nos echó encima la policía, el ejército, nos echó encima la DEA, nos echó encima el DAS. Y el cartel de Cali nos acorraló. But you have to be careful. You cannot allow the criminal enterprises to become part of what you're doing. Resulta que Pablo Escobar tenía un mayor del ejército en la seguridad y empezaron a caernos a todas las caletas, nos íbamos, era de arepa. Y el patrón hizo una regla de 3, dijo, esta caleta nos cayeron tal día, a este escondite nos cayeron tal día, el único que conoce todo esto es el mayor. El patrón ordena el secuestro del mayor, lo levantamos, lo torturamos y nos confiesa de que él está sapeando, que está sapeando a la 4ª Brigada de Medellín al ejército. Y resulta que el mayor siempre llevaba a su mujer a todas las caletas. Y el mayor bajo fuerte tortura dice que al otro día va a haber un operativo que la mujer va a mostrar una caleta y al patrón ya le han mandado una información de que había una mujer que se subía a los helicópteros en embarazo y estaba mostrando las caletas. Yo le saco el teléfono al mayor, la llamo a la señora, ella sale a una bomba de gasolina, la señora no sale ahí y ahí la matamos. Y como por un acto de humanidad le disparamos al bebé para que no sufra y fue una cosa bien fuerte. El problema cuando se militarizan los temas de persecución de delincuentes es que eso se vuelve supremamente cruento y supremamente salvaje y termina uno en masacres y en actos demenciales. En la medida que se le fueron eliminando sus brazos militares y sus brazos financieros, él fue perdiendo poder y entendió que su familia era muchísimo más vulnerable. He was trying to desperately get his family out of the country.
Cuando yo me entero de que por acciones del fiscal general, Alemania le va a dar asilo a la familia de Escobar, y pues empezamos una puja con el gobierno alemán. Nosotros les dijimos que eso para Colombia era un problema muy complejo, porque si el terrorismo se acentuaba, nos tocaba elevarle responsabilidad a Alemania. Le habla Pablo Escobar de Medellín. Es para manifestarle que si el gobierno de Alemania rechaza a mi familia inocente, yo tomaré represalias contra los ciudadanos, los turistas, las empresas y los intereses de Alemania en Colombia. Escobar pues estaba en una situación desesperada y obviamente sí podía amenazar los intereses alemanes, pero eso es un tema que pasó rápido. Él siguió simplemente con su actividad de generar actos terroristas donde podía, no donde quería, sino donde podía. Y obviamente nosotros nos trajimos a la familia Escobar a un sitio donde efectivamente le podíamos ofrecer toda la seguridad. Los operativos militares y de seguridad se multiplicaron aquí en el centro de Bogotá, donde se encuentran ubicadas las residencias Tequendama, sitio donde se halla hospedada la esposa y los 2 hijos del antiguo jefe del cártel de Medellín. El Estado dice que nos estaba protegiendo en ese momento, en realidad nos estaba haciendo inteligencia y éramos parte de una trampa para cazar a mi padre. No había protección, no te puede proteger nadie, que mientras te está protegiendo se desaparece la gente de tu entorno mágicamente, de tus profesoras, tus empleados del servicio, tu amigo, todo. Hermano, me da mucha pena, hablo del hermano de Pablo. Pablo está muy ofendido porque le están molestando a la familia. No le molesten a la familia porque el que la coja, el que la detenga, el que la moleste o el que la siga va a tener problemas, hermano, dígale a mí. Todos los que estábamos habitando la casa se estaba ofreciendo recompensa por nosotros, ya para entonces $4 millones por mi cabeza. He was trying to desperately get his family out of the country. And we were blocking every attempt that the family made. Pablo was becoming more vulnerable every day. He was basically alone. In other words, it was just a matter of time. Listo, de todas maneras, cuídense mucho. Usted sabe que todos lo necesitamos. Si yo estoy metido en una cueva, estoy muy seguro. Usted tranquilita que yo estoy muy seguro. Ya salimos de la parte difícil. Él de pronto, para ayudar a su familia, pensó en entregarse y pidió protección de las Naciones Unidas. Y usa algunos periodistas muy reconocidos para tratar de establecer unas condiciones para su reentrega. Aló. María Isabel, ¿cómo le va? Pablo Escobar. Le quiero pedir un favor muy grande en nombre del país. Sí. ¿Por qué no hacemos algo para que usted se entregue? Mire, María Isabel, yo estoy disponible para eso. Yo soy el que tiene mejor voluntad en este caso. Yo decidí salir de la cárcel, que era lo que yo menos hubiera querido hacer en mi vida. Decidí salir porque me iban a matar, porque llegaron dando bala. Vamos a planear ya algo para hablar con el presidente. ¿Usted quiere que yo llame al presidente ya o no? Transmítale al presidente que tengo la intención de regresar a una cárcel diferente a la de Envigado, que acepto una cárcel diferente a la de Envigado, pero que necesito saber cuáles son las condiciones de seguridad. Pero ¿cómo se las transmitimos, Pablo? ¿Cómo? ¿Cómo se las transmitimos? No, yo las llamo, yo no tengo ningún problema. Los periodistas me llamaron, pero la reentrega tenía condiciones que implicaban de nuevo darle ciertos privilegios para su seguridad, y eso era impensable. Entienda que el presidente ante los países del mundo no puede aceptar condiciones suyas. Es más, le puedo decir una cosa peor. Ya se aceptó la entrada de los gringos acá a buscarlo a usted. Mire, yo colaboro y estoy dispuesto a lo que sea, pero a mí pues no me da miedo de los gringos tampoco, ¿me entiende? Pero no le da miedo, ¿cómo así? Si todo lo hemos hecho para que no le extraditen a usted, toda esta sangre y todo se ha corrido para que no le extraditen a usted, ¿cómo no le da miedo? Si se hubiera entregado, pues nos hubiera tocado recibirlo, pero la claridad es que nunca pensó entregarse y que siempre pensó en, digamos, tener sus principios de destruir el Estado. Que a mí nunca en la gran puta vida me van a coger y que yo desde la selva los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Pero evidentemente la situación era
era una situación de combate. Pues las instrucciones eran muy claras, era capturar o dar de baja. Obviamente un día Escobar cometió el error de llamar directamente a su familia y en ese momento, por efecto de la duración de la llamada y de la triangulación de la información, fue posible ubicar el sitio donde estaba. ¿Cómo se logró que la Fiscalía los protegiera? Ahí viene una pregunta que dice, ¿cómo se logró que la Fiscalía los protegiera? Sí, tranquilo. ¿Se habló con alguien de la Fiscalía para la reubicación de ustedes en el exterior? Me dice que ya me llama, no me volvió a llamar. Y me llama una periodista 5 o 10 minutos después de decirme Pablo Escobar está muerto. Por supuesto que yo reaccioné con violencia y dije... No, nosotros no queremos hablar en estos momentos. Pero si el que lo mató lo pueda matar a todos los hijueputas, yo solo los mato a los malparidos. Yo me retracté de mis amenazas exactamente 10 minutos después de haberlas hecho. Me puse a pensar, Dios mío, voy camino a vivir lo que toda la vida le reproché a mi padre que venía viviendo y lo mal que estaba por ver. Mi propuesta de continuar con la violencia y de convertirme en Escobar 2.0 no me lo iba a regresar con vida. Yo quiero personalmente dejar muy en claro que no venga